Hola mis fashionistas, bienvenidos nuevamente a mi canal donde siempre estamos al tanto de las últimas tendencias en el mundo de la moda y el nail art. Hoy quiero emocionarme con ustedes sobre una tendencia que está arrasando en el 2023, las uñas Barbie. Si te encanta el estilo divertido, colorido y desenfadado, las uñas Barbie son perfectas para ti. Esta tendencia se inspira en el icónico look de la muñeca Barbie, que ha sido un ícono de la moda y la belleza durante décadas. Y ni decir de lo que estás viendo, que este año, el 21 de julio, se estrenó en Estados Unidos la película con sus actores principales Margot Robbie y Ryan Gosling. Por cierto, ¿ya la viste? Pero ahora sí vamos a comenzar con los diseños que tengo para ti. El primero es en uñas cuadradas, vamos a hacer un medio francés, por así decirlo, y vamos a agregar unas líneas de esta manera con diferentes tonos de rosa. Incluso vamos a poner un poco de glitter y este es el hermoso resultado. Para nuestro segundo diseño es en uñas punta almendra. En este caso con base rubber hemos rellenado para corregir algunas imperfecciones. Ya aplicamos nuestra base. Mira los diferentes tonos que estamos usando para que quedes como toda una Barbie. Y hacemos este diseño en forma de corazón y le vamos a agregar más color para que resalten tus uñas. Delineamos con un pincel bien fino, hacemos el francés en las demás uñas y esta vez delineamos con blanco. Mira cómo resalta, y este es el resultado de nuestro segundo diseño. Para nuestro tercer diseño, también en uñas cuadradas, es muy sencillo. Este es un Barbie French. Vamos a hacer el French de esta manera con color fucsia y luego vamos a dar brillo. Mira el resultado, qué uñas tan hermosas. Y el último, después de limpiar muy bien nuestras uñas y prepararlas, recuerda que esto es muy importante para que el esmaltado te dure mucho más, sea semipermanente o normal. Ya están listas. En este caso vamos a hacer un degradado. Aplicamos nuestro polvo color Barbie, difuminamos muy bien de esta manera y luego con un pincel fino hacemos un doble French y mira el resultado. Hasta lo hemos combinado con este suéter que queda muy bien. ¿Te harías este diseño? ¿O cuál es tu favorito hasta ahora? Déjame en los comentarios. Mientras tanto seguimos con nuestro próximo diseño y es este. Vamos a hacer un French. Este color es un poco más fuerte, ¿no? Más oscurito. Este diseño también es en punta de almendra y es muy fácil. Con un pincel bien fino hacemos los trazos de corazones. Vamos a estar utilizando acrílico para darle ese efecto azucarado, incluso en el French, y mira cómo se ve. Escríbeme cuál es tu favorito y nos vemos luego. Chao.